Paz y bendición, queridos hermanos y hermanas. Les saluda su amigo biblista católico romano, Padre Carlos René Morales Lara, miembro de la Fraternidad Misionera de María. En este video estaremos abordando algunos elementos importantes de carácter histórico y exegético con la finalidad de interpretar de mejor manera el Evangelio de este 34 domingo del tiempo ordinario. Como siempre, te invito a que te suscribas a este canal Biblista Católico Romano, compartas por favor este contenido entre tus contactos, que le des like a los videos y así estarás motivando esta iniciativa de evangelización. Queridos hermanos y hermanas, el próximo domingo termina el año litúrgico, con más de un mes de anticipación al año civil. Los domingos sucesivos los dedicaremos a preparar la Navidad. Esto ya saben ustedes que tiene que ver con el tiempo de Adviento y luego a celebrarla. Ahora nos corresponde cerrar el año y la Iglesia lo hace con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. El primer aspecto que me parece importante tomar en cuenta es el origen de esta solemnidad, es decir, preguntarnos cuáles fueron las motivaciones históricas para instaurar esta gran solemnidad. No se trata de una solemnidad muy antigua. La instituyó Pío XI en 1925. Para comprenderlo, hay que recordar los principales acontecimientos de la época. Vamos a hacer un poco de historia. En 1917 ha tenido lugar la Revolución Rusa y la instauración del comunismo, recordarán ustedes. Un año después termina la Primera Guerra Mundial. Alemania, Francia, Italia, Rusia, Inglaterra, Austria, incluso los Estados Unidos han tenido millones de muertos, lamentablemente. La crisis económica y social posterior fue tan dura, tan fuerte, que provocó la aparición del fascismo en Italia con la marcha sobre Roma de Mussolini en 1922 y la del nazismo con la entrada en escena de Adolfo Hitler en 1923. Mientras en los Estados Unidos se vive una época de euforia económica que llevará a la catástrofe de 1929 y en Europa la situación de paro, hambre y tensiones sociales es terrible. Ante esta situación, queridos hermanos y hermanas, Pío XI no hace un simple análisis sociopolítico económico. Se remonta a un nivel más alto y piensa que la causa de todos los males, de la guerra y de todo lo que siguió fue, oigan bien, cito textualmente, haber alejado a Cristo y su ley de la propia vida, de la familia y de la sociedad. Y que, cito, no podría haber esperanza de paz duradera entre los pueblos mientras los individuos y las naciones negasen y rechazasen el imperio de Cristo Salvador. Por eso piensa que lo mejor que él puede hacer como pontífice para renovar y reforzar la paz es restaurar el reino de nuestro Señor. Le está diciendo a todos estos personajes que están luchando por conquistar el mundo que aunque ellos lleguen a ser rey, por así decirlo, terreno, pero hay un rey del universo. En pocas palabras, queridos hermanos y hermanas, esta solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, pretende responder al secularismo y ateísmo generalizado de muchos estados. En palabras del Papa Pío XI, la peste de nuestro tiempo. Parecía como si todos tuviesen la pretensión de dominar el mundo al estilo Pinky Cerebro. ¿Se acuerdan que vamos a hacer esta noche? Tratar de conquistar el mundo, ¿no? Y tristemente, sin importar las consecuencias ni el costo de vidas humanas. Pío XI la había colocado en el mes de octubre, fíjense, el domingo anterior a Todos los Santos. A partir de 1970 fue trasladada al último domingo del año litúrgico como culminación de lo que se ha venido recordando a propósito de la persona y el mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo. Así, mientras en 1925 en la oración litúrgica se pedía a Dios, oigan bien, cito textualmente, que todos los pueblos disgregados por la herida del pecado se sometan al suavísimo imperio del reino de Cristo. Hoy, sin embargo, reza de esta manera: toda la creación liberada de la esclavitud del pecado sirva a tu majestad
y te glorifique sin fin. Ciertamente, queridos hermanos y hermanas, no es una clase de historia, pero yo sí les recomiendo de todo corazón que cuando celebremos una festividad, una solemnidad, nos interroguemos por el trasfondo no solamente espiritual, teológico, sino también histórico. Ahora tenemos tantas herramientas digitales para poder nosotros entender mejor lo que estamos celebrando y no solamente celebrar por celebrar o asistir por asistir, sino encontrar el sentido que tienen estas solemnidades o festividades. El segundo aspecto importante, queridos hermanos y hermanas, de este último domingo, el tiempo ordinario, es que nos encontramos ante una parábola muy famosa. Incluso nosotros hemos aprendido las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, en el catecismo. Yo diría que esta parábola, más que comentar, más que entrar a datos de tipo exegético, hermenéutico, nos invita a vivirla. Más que palabras, este domingo nos ayuda a entender cuáles serán los elementos que el Señor tomará en cuenta al momento de que estemos en su presencia. Sin embargo, hay aspectos importantes detrás de esta parábola que necesitamos conocer para poder aplicarla de mejor modo. Yo siempre defiendo el hecho que detrás de estos textos no solamente hay ideas vagas o abstracciones, sino que hay personas concretas, hay comunidades específicas, y en este contexto hablaríamos de la comunidad de San Mateo. Si seguimos la hipótesis más frecuente entre los estudiosos, entre los investigadores, de que el Evangelio de San Mateo fue compuesto alrededor del año 80 y 85, podremos decir que en el Evangelio se manifiesta con notoriedad una comunidad integrada por varios grupos, entre los que encontramos uno de judeocristianos que introdujo en la obra la fuerte polémica con el judaísmo. La comunidad cristiana, expulsada de sus antiguas referencias e instituciones y a la vez conformada por nuevos miembros no judíos, ahí están los judío-helenistas, también se vio obligada a regular las relaciones comunitarias. Este fue un desafío, queridos hermanos y hermanas, de toda la segunda generación de cristianos. ¿Cuáles eran los valores que había vivido Jesús que permitían fijar las normas de comportamiento de los cristianos y que a la vez definían la identidad de la nueva comunidad? En este relato parabólico que escuchamos en este domingo, debemos comprenderlo como una declaración de identidad de liderazgo cristiano, tal como fue entendido por la comunidad mateana. El grupo era poseedor de una misión de alcance universal que los diferenciaba del judaísmo marcado por la etnicidad, por estas fronteras culturales. Su comprensión y vivencia de la justicia, oigan bien, no se limitaba por las fronteras étnicas, sino por la vivencia de una justicia mayor. En otras palabras, la comunidad cristiana ahora constituye un pueblo no en virtud de criterios étnicos o raciales, sino éticos. Quien quiera que da el fruto del reino forma parte de ese pueblo. Quien quiera que hace realidad mejor la justicia forma parte de él. Sin embargo, la cuestión de quién pertenece al número de los justos queda abierta hasta el juicio final. Otro dato importante para entender el trasfondo de esta parábola es que la mayoría de los especialistas coinciden en que la obra de San Mateo fue compuesta en la ciudad de Antioquía. La antigua ciudad siria era una de las tres grandes metrópolis del imperio junto a Roma y Alejandría. Su tamaño durante la segunda mitad del siglo I después de Cristo era bastante pequeño. De hecho, cubría casi 1.100 acres de tierra. Estamos hablando de unos 4.5 kilómetros cuadrados, dentro de los muros de los cuales una cuarta parte era montaña, dejando 750 acres, unos 3 kilómetros cuadrados aproximadamente, una quinta parte del área de Roma dentro de las murallas aurelianas. Y esta ciudad de Antioquía contaba a fines del siglo I después de Cristo con una población de 150,000 habitantes aproximadamente. Se cuentan los que vivían dentro de los muros y colindantes a ellos. Dada esta población y extensión, se determina una densidad poblacional, oigan bien,
de 234 personas por hectárea. Y ustedes me pueden decir, ¿y esto de qué nos sirve para entender esta parábola? Pues bueno, el mensaje de Mateo 25, 31, 46 se proclamaba a una comunidad, oigan bien, que vivía en una metrópoli superpoblada, con pocos espacios individuales, donde se veían cotidianamente personas marginales, personas sufrientes. Existían a la vista de todos muchas desigualdades en una sociedad plural y multiétnica. La buena noticia del Evangelio radica, oigan bien, esta es la novedad que pretende plantear el Evangelio de San Mateo. Es el llamado a vivir la justicia mayor, que son acciones concretas de misericordia, compasión y servicio en favor de los más pequeños, es decir, de estos inmensos grupos de personas sufrientes. En otras palabras, el cristianismo, queridos hermanos y hermanas, revitalizó la vida de las urbes grecorromanas, proporcionando nuevas normas y nuevos tipos de relaciones sociales capaces de lidiar con muchos y urgentes problemas urbanos. En ciudades llenas de vagabundos y desposeídos, el cristianismo ofreció tanta caridad como esperanza. En ciudades abarrotadas de forasteros y extraños, ofreció una base inmediata para establecer lazos y adhesiones personales. En ciudades llenas de huérfanos y viudas, el cristianismo ofreció un sentido de familia más amplio. En ciudades desgarradas por la violencia y las disputas étnicas, el cristianismo ofreció una nueva base para la solidaridad social. Todo esto, queridos hermanos, está detrás de esta parábola, que no debemos nosotros verla simplemente como ficción, sino que la propuesta del cristianismo en esta situación compleja, pues fue una verdadera novedad. El siguiente aspecto tiene que ver mucho con el mensaje teológico de esta parábola. En conclusión, me ha llamado la atención una consideración y lectura que ha hecho el Papa Francisco de esta parábola. Él, reconsiderando aquello expuesto en la encíclica Novo Milenio Ineunte, recuerda que el texto de Mateo 25, 35 al 36 no es una simple invitación a la caridad. Es una página de cristología que ilumina el misterio de Cristo. Esto sería Novo Milenio Ineunte, número 49. En este llamado a reconocerlo en los pobres y sufrientes, se revela el mismo corazón de Cristo, sus sentimientos y opciones más profundas con las cuales todo santo intenta configurarse. Por ello, el Papa Francisco elige presentar este relato parabólico como un camino de santidad. Fíjense, incluso reconoce que es su deber rogar a los cristianos que lo acepten y reciban con sincera apertura, sine glosa, es decir, sin comentario, sin elucubraciones y excusas que les quiten fuerza. Es interesante notar que el mismo Papa Francisco parece que ha intuido el texto como un momento definitivo y recapitulador en la vida de todo ser humano, en la que, oigan bien, se desplegará un protocolo. Oigan bien, un protocolo con el que todo varón y toda mujer seremos juzgados. Esto significa el reconocimiento de la dignidad de toda persona, pero desde las categorías de Jesucristo y en vistas a su encarnación. No porque los actos esenciales prescritos en el protocolo hayan sido hechos por Él y para Él, sino porque vivieron igual que Él, reconociendo la dignidad y el valor de toda persona, y por ello socorrieron a aquellos que, encontrándose en la marginalidad y la extrema vulnerabilidad, fueron tenidos en cuenta. San Mateo prescribe las actitudes desde la reciprocidad del servicio a los demás, a imagen de Jesús, el siervo de todos. Finalmente, hermanos, los criterios para premiar o condenar se orientan exclusivamente en la línea de preocupación por los más débiles, como hemos dicho, por los más vulnerables, los que tienen hambre, sed, son extranjeros, están desnudos, enfermos o en la cárcel.
Estas fórmulas tienen un origen muy antiguo. En Egipto, en el capítulo 125 del libro de los muertos, encontramos algo parecido. Yo di pan al hambriento y agua al que padecía sed, di vestido al hombre desnudo y una barca al náufrago. Dentro del Antiguo Testamento, la formulación más parecida es la del capítulo 58 de Isaías, ¿se acuerdan? El ayuno que yo quiero es este: partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne. Lo único que Jesús tendrá en cuenta a la hora de juzgarnos será si en nuestra vida se han dado o no estas acciones capitales. Otras cosas a las que a veces damos tanta importancia, incluso en nuestra vida espiritual, ni siquiera se mencionan. Espero que estas reflexiones ayuden en la comprensión de este evangelio desafiante para todos. Que el Señor nos ayude con su gracia para que en nuestra cotidianidad podamos concretizar estas obras de misericordia. Que estén bien, cuídense mucho. Shalom para todos.